según yo estoy súper bien y me dicen, tía, no se ve. Así que vamos por eso. Es esta aplicación porque a Valky igual le pasó. Sí, de repente como que uno le quiere poner compartir y desaparece. Pero aquí ustedes me van diciendo, ¿ya? Voy a ver acá. Ustedes me van diciendo, ¿se ve el ensayo? Sí. Ya, súper. Ustedes me van diciendo de esta página cuál es algún ejercicio que tuvieron dificultad por aquí. La 6. La 6, nos vamos a la 6. La 9. Ya, en la Tía. 6 y la 9. Tía, una Dígame. consulta. Tía, Ahora que, yo no veo ahora que nada. miro la 6, también quería preguntarla, pero me di cuenta que la respuesta la tengo buena, pero como lo hice en el cuaderno, le marqué la A y era la C, y tenía la C, o sea, tenía 120. Mm, mal ahí. En la prueba no te perdonarán ese horror. Ese horror, yo tampoco. Ya, vamos a la 6. Si se fijan, yo voy a ir tomando así como unas capturas de pantalla. No sé si se está viendo. Sí, sí, sí. Sí, ya, porque tengo este lapicito que al fin lo pude conseguir y espero que salgan mejor las anotaciones por aquí que estar haciéndola como lo hizo otro día en el Paint. Quedaba medio feo los numeritos. Ya, acá tenemos en las 6, dice, en una elección se presentan dos candidatos, Humberto y Santiago, obteniendo el primero de ellos el 60% de los votos. Si el 20% del resto corresponde a 30 votos nulos, eso nosotros lo podemos escribir inmediatamente aquí. El 20% corresponde a 30 votos que son nulos. Entonces yo quiero saber cuánto era el 100% de ese resto. Recuerden que aquí ya Humberto tiene el 60% de los votos. Entonces, entre Santiago y los nulos hacen el otro 40%. Pero de ese 40% tenemos que el 20% son 30. Entonces aquí vamos a averiguar cuánto es el 100 con una simple regla de 3. Entonces aquí nos quedaría 100 por 30 partido 20 y eso nos da 150. Ese 150 corresponde al 40% de ese total grande que nosotros tenemos. Entonces esos 150 involucra a los votos nulos y a los votos de Santiago. Y como los nulos eran 30 votos, entonces para Santiago le quedan 120. Y la pregunta dice, ¿cuántos votos obtuvo Santiago? No hubo votos en blanco, por eso solamente los separamos en nulos y Santiago. Entonces, por eso es la alternativa C la correcta. Profe, yo lo hice, multipliqué como 20% por 40% y ahí eso me dio el 8%. Entonces hice la misma como, creo que se llama ¿Ya? regla de 3, pero en vez de ponerle el 20 le puse el 8 al tiro. Pero también llega igual al resultado. Si aquí, acuérdate que no vas a tener una sola forma. Puedes encontrar también ese resultado, como dices tú, claro, llegas directo al 120. Yo lo hice Sí. esto porque, no sé, creo que, y de los que revisé, varios también lo tenían de esta forma. Pero ustedes van viendo lo que les quede más cómodo o más. Así que aquí no hay problema. Cristóbal, tú que tenías una duda, ¿te queda claro? Sí, me quedó claro. Ya, Gracias. de nada. Vamos, Profe, dígame. ¿puede ver las 7? ¿Perdón? ¿Puede ver las 7, por Las favor? 7. De un depósito lleno de agua se han gastado los 8/13 de su capacidad y queda todavía la mitad del depósito menos 150 litros. ¿Eso qué significa? Tenías un depósito con X litros y gastaste 8/13 de eso, o sea, gastaste 8 partido 13 de X y te queda, o sea, lo que hay ahí es más de la mitad del depósito, no dice, y queda todavía la mitad del depósito, o sea, X partido 2 menos 150. Y ahí puedes hacer una ecuación donde encuentras X, que es la capacidad del depósito. Para resolver esa ecuación tendrías que amplificar por 26, que es el mínimo común múltiplo. Entonces aquí nos quedaría 26X menos, aquí serían 13 en 26 cabe 2, serían 16X. Acá 2 en 26 son 13X. Y acá, mira,
puedes dejarlo 150 por 26 si no quieres multiplicar directamente. Porque a veces se puede hacer algunas simplificaciones y podría quedar más fácil. Si nosotros resolvemos esta, acá nos quedarían 10x y las pasamos al otro lado quedarían 3x. A ver, por aquí. Sí, aquí nos quedarían al final 3x y acá nos quedarían los 150 por 26. Ahí. Y para despejar la x, vamos a dividir 150 por 26 partido 3. Y aquí a lo mejor podemos simplificar 3 en 150, que son 50. Entonces al final nos queda 50 por 26. Y si multiplicamos ahí por 5 nomás. Por eso yo decía que no era necesario el 150 por 26, podríamos perder tiempo ahí. Entonces sí nos queda más corta la multiplicación. 5 por 6 son 30, 5 por 2, 10, 1300. Y ahí tendríamos la totalidad de la capacidad del depósito. ¿Quién me preguntó eso? ¿Se quedó claro o no? Sí, gracias, tía. Ya, de nada. Tía, la 9. La 9, vamos a la 9. En la 9 tenemos, díganme, recuerden decirme cuando deje de compartir mi pantalla. En la 9 tenemos que m y n son números primos y distintos. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? La primera dice la suma la raíz de la suma va a ser irracional. Eso no siempre es verdadero porque si m fuera 2, por ejemplo, que es un primo, y n fuera 7, que es otro primo y son distintos, eso me da raíz de 9. Y eso es 3, que es racional. Por lo tanto, la 1 no es correcta. Después la 2 dice, la raíz de m más la raíz de n es irracional. Eso es correcto porque si m es un número primo, su raíz cuadrada no va a ser exacta y por lo tanto va a ser un número irracional. Raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 7, por ejemplo. Y si la sumo con otro irracional, que son distintos, entonces sí me va a dar irracional. Por lo tanto, la 2 es correcta. Y la 3 dice la multiplicación, ¿cierto? La raíz de la multiplicación es irracional, lo cual también es correcto porque como el m es primo y el n también es primo, no se pueden descomponer y por lo tanto la raíz no la voy a encontrar nunca exacta. La única opción sería que estos dos fueran iguales, por ejemplo 7 y 7, y ahí la raíz de 49 me va a quedar 7. Pero resulta que como este podría ser, por ejemplo, 3 y este sería 5, al multiplicarlo me queda raíz de 15, lo cual no es exacto porque ¿qué descomposición tiene el 15? Tiene 3 por 5. Nunca voy a poder descomponer este número en un cuadrado perfecto por un primo. Por ejemplo, estoy pensando cuando uno dice la raíz de 50, esta yo la puedo descomponer como 25 por 2, ¿cierto? Entonces ahí me va a quedar un 5, pero sigue siendo irracional porque me queda 5 raíz de 2. Y con esto yo no podría hacer eso porque ninguno de los dos me va a poder ser un cuadrado. Entonces, con mayor razón va a quedar un número irracional. Así que aquí las correctas son la 2 y la 3 que estaban en la alternativa D. La mayoría marcó la E en este, me di cuenta en este ejercicio. Mandiola me había preguntado esto y alguien más me preguntó por este. ¿Queda claro o no? Sí, ahí sí. Gracias, Tengo tía. una duda, profe. Dígame, Mandiola. Como La ¿hay 11. alguna manera, cómo decirlo, de que un irracional en algún cálculo deje de ser irracional? O sea, alguna resta irracional, por ejemplo, o eso nunca Sí, se resta de repite. irracionales, sí. Por ejemplo, si tú piensas, o suma, si tú piensas que un irracional es el 3 más raíz de 2, ese es 1. Y tienes otro irracional que es 1 menos raíz de 2. Cada uno de estos son irracionales. Y si tú estos dos los sumas, ¿qué es lo que te va a quedar? 4. Entonces ahí tienes un ejemplo donde la suma de irracionales no queda irracional. De hecho, no tiene propiedad la suma de irracionales, ni la suma ni la resta. Lo que sí siempre te va a quedar irracional es un racional más un irracional. Eso siempre queda irracional. Eso sí. Por ejemplo, 2 más raíz de 3. O 1 menos raíz de 5, por decirlo.
Eso sí lo puedes asegurar, pero no suma de irracionales o resta de irracionales o multiplicación de irracionales ni división de irracionales, esos no tienen una propiedad. Ahí eso va a depender de cómo estén compuestos los números irracionales. Pero sí, esto sí, eso lo puedes generalizar. Profe, y en el punto 1, si dice si una resta también podría no ser irracional. Claro, porque Suma menos incluso 2. podría haber quedado una resta, por ejemplo, negativo adentro, y la raíz de algo negativo te va a dar imaginario, y eso ya lo convierte inmediatamente en no irracional. Por ejemplo, si aquí hubiésemos pensado en en una resta, como dices tú, Claudia, hubiese sido 2 menos 7, raíz de menos 5, eso es imaginario, y ya no califica como irracional. También hubiese sido falso, con resta. Lo otro que iba a decir yo, cuando multiplicamos un racional por un irracional, eso yo podría decir que es siempre irracional, siempre y cuando ese sea distinto de 0. Eso también es una propiedad que podríamos establecer. Si este es un racional distinto de 0 multiplicado por irracional, siempre queda irracional. Por ejemplo, 3pi o menos 2 por raíz de 2, etcétera. Pero siempre y cuando sea distinto de 0. ¿Queda claro? ¿Pasamos a otro? De la siguiente página, La díganme. 12. ¿La? La 12. La 12. Mira, voy a hablar un poquito de la 11, que no la vamos a La revisar 11, por sí, ahora, porque aquí se me pasó, Ah. también es una materia que, bueno, a lo mejor lo vieron en primero medio cuando ven las potencias, pero probablemente no se acordaban, pero lo vamos a ver ahora cuando veamos función potencia, y es una aplicación de la función potencia que es el interés compuesto. Así que lo voy a dejar ahí y cuando veamos la función potencia, ahí voy a retomar este ejercicio. En todo caso, es una fórmula y vi que varios la buscaron por ahí, ustedes encuentran y aparece esa fórmula inmediatamente, que tiene que ver con el interés mensual, con el capital inicial y el tiempo en el cual está invertido. Pero profe, el interés compuesto no lo habían eliminado. El interés compuesto, lo que pasa es que aparece como aplicación de la función potencia. Y como todavía aparece el concepto función potencia, por ahí pueden agregarlo. ¿Ya? La 13. Ya, y la 12 también me habían dicho, ¿o no? ¿O la 13? La 13. La 13. La 12, tía, por favor. Ya, 12 y 13. En la 12 dice, en el número ABC de 3 dígitos, A es el dígito de las centenas, B es el dígito de las decenas y C es el dígito de las unidades. Recordemos que cuando un número está conformado por 3 dígitos, por ejemplo, el número 254, ese número corresponde a 2 centenas más 5 decenas más 4 unidades. Por lo tanto, sería 2 por 100, que es la centena, 5 por 10, que es la decena, y 4 por 1, que es la unidad. Entonces, cuando el número es el ABC, siendo A el dígito de las decenas, sería A por 100 más B por 10 y más C por 1. Y después tenemos una resta, ahora dice con el número CBA. El número CBA tendría que ser C por 100 o 100C más B por 10 y más A por 1. Y aquí me piden la resta de estos números. Por lo tanto, al hacer la resta nos va a quedar 100A más 10B más C menos el número que está aquí abajo. Y ese número sería el 100C, entre paréntesis, más 10B más A. ¿Qué ocurre al hacer esta resta? Al hacer esta resta va a desaparecer los 10B, porque aquí hay esa resta. Y este va a quedar en menos A, restado con el 100A van a quedar 99A y van a quedar 99C, porque aquí restamos C menos 100C. Y eso nos queda 99 factor de A menos C. Y resulta que el 99 yo lo puedo descomponer como 11 por 9 por A menos C. Por lo tanto, todo este número es un número que es un múltiplo del 11, es múltiplo del 9 y es múltiplo de A menos C porque son sus factores. Entonces la pregunta dice, la 12, ¿siempre es múltiplo de
11 podría ser la única que tengo aquí, la única opción. Podría haber estado el 9 también me servía. Pero con el 11 ya basta. Y eso es porque el 99 se puede descomponer. Del 3 también puede ser un múltiplo del 3, pero no está la alternativa. Por eso esa era la correcta. Pero esta es la forma de la descomposición cada vez que nos hablen de números formados por sus dígitos. Descomposición a través de los dígitos. ¿Vamos a la 13? Gracias, tía. Ya, de nada. Tía, sí, En la 13 tenemos que 3 elevado a m, 3 elevado a m equivale a esta suma. Recuerden que la suma de potencias no tiene propiedades, pero sí, si yo tengo una suma repetida, puedo decir esto es 3 veces la misma potencia. Por lo tanto, 3 elevado a m corresponde a 3 veces 3 elevado a k partido 3, porque esta suma está repetida 3 veces. Por eso es 3 por 3 elevado a k más 3. O sea, 3 elevado a k partido 3. Y acá lo que tengo es una multiplicación de potencias que tienen la misma base. Por lo tanto, se conserva la base y se suman los exponentes. Aquí hay un 1, recuerda. Entonces, ¿qué me queda acá? Una ecuación exponencial, donde las bases son iguales. Por lo tanto, los exponentes también deben serlo. Y me quedaría entonces que m es igual a 1 más k partido 3. ¿Y cuál es la pregunta aquí? ¿Cuánto vale 3m? Multiplico todo por 3, porque me preguntan 3m. Entonces quedaría 3m es igual a 3 factor de 1 más k partido 3. ¿Qué nos queda entonces? Acá, 3m es igual a 3 más k, ¿cierto? Multiplicando aquí término a término. Y eso está en la ¿qué alternativa? En la C. Profe, en las potencias, Dígame. yo pensaba que cuando tenía la misma base y es una suma, el número de arriba se multiplica, ¿o no? No. La suma de potencias no tiene propiedades. A lo más, como te decía aquí, cuando es la misma suma, tú puedes decir cuántas veces se repite. Y en este caso eran 3 veces. Pero no hay otra propiedad. Ya. ¿Algún otro de esta página, chicos? La 15. La 15, tía, la 15. Porfis. En la número 15 tenemos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto de esta expresión? En esta expresión lo que nosotros hacemos es descomponer el menos 48. Si nosotros lo descomponemos, ese menos 48 equivale a menos 16 por 3. Y el raíz de 27 lo podemos separar como 9 por 3, pero ese es imaginario. Y abajo 2 raíz de 3 imaginario. Entonces, ¿qué ocurre aquí? La raíz del menos 16 es 4 imaginario. Por lo tanto, lo que nos va a quedar es 4 imaginario por la raíz de 3. Acá tenemos que la raíz del 9 es 3. Entonces nos va a quedar 3. Y la i que estaba afuera la voy a poner ahí también. Y después la raíz de 3. Esa que no tiene exacta queda dentro de la raíz. Y abajo tenemos 2 raíz de 3 imaginario. Entonces arriba tenemos 4i raíz de 3 menos 3i raíz de 3, eso nos va a quedar i raíz de 3, porque es como factorizar. Si nosotros factorizamos por raíz de 3, nos va a quedar 4i menos 3i. Y abajo 2 raíz de 3 imaginario. Entonces, esos raíz de 3 se van. Y 4i menos 3i son i partido 2i que teníamos abajo. También simplifico la i. Lo que nos queda es un medio, o 0,5. Entonces, ¿qué es lo que quedó de esta expresión? Un número racional que es menor que 1.
Por eso la alternativa correcta es la B. Dígame, Profe, la 17, la por favor. 17. Ya, pero ¿estamos claros con la 15? ¿La descomposición? Clarito como el Clarito agua. como el agua, ya. La 17 me dice acá. En la 17 tenemos, se puede determinar el valor del logaritmo de la raíz de 72 si se conoce el valor de. Si se conociera el valor del logaritmo de 4, lo que nosotros tendríamos que hacer entonces es descomponer el 72 en función del 4. ¿Cómo puedo descomponer 72 en función del 4? ¿Es divisible por 4 el 72? ¿Sí o no? Sí, creo. Sí. Sí, por Por 18. 4, ¿cierto? Sí, Entonces sí, lo podríamos 4 por descomponer 18. como así, 4 por 18. Y porque el 72 no es ninguna potencia, no es potencia, entonces tengo que descomponerla en una multiplicación. Y por lo tanto me quedaría logaritmo de 4 más logaritmo de 18. Recuerden, logaritmo de un producto, lo separamos así. Y eso lo tengo, dice, conozco el valor del logaritmo de 4, pero me estaría faltando el logaritmo de 18. Entonces, la 1 por sí sola no me sirve, porque me falta la otra información. Ahora, si conozco solo el logaritmo de 3, entonces el procedimiento, este era para la 1. El procedimiento tendría que ser el mismo, tratar de descomponer el 72 en función del 3, porque es el que conozco. Pero 72 no es una potencia del 3. Si fuera potencia del 3, ya con eso basta. Por ejemplo, si me pidieran el logaritmo de 81, porque sería 3 elevado a 4, y por lo tanto quedaría 4 veces el logaritmo de 3. Y ahí podría ser, pero 72 no es potencia. Entonces también tengo que hacer la descomposición y sería 3 por 24. ¿Cierto? Si nosotros descomponemos el 72. Y por lo tanto sería logaritmo de 3 más el logaritmo de 24. Y acá, ¿tengo el logaritmo de 3? Sí, me lo están dando. Y el de 24 no lo tengo. ¿Lo podré descomponer nuevamente? O lo mismo arriba tendríamos que haber pensado en el 18. ¿Se puede seguir descomponiendo en base? El 18 en base al 4 no podríamos descomponerlo. Podríamos descomponerlo en base al 2. Lo mismo el 24, si yo lo descompongo, sería 3 por 8. Entonces, el de 3 ya lo conozco, pero me falta el de 8. Entonces, la 2 por sí sola no me sirve tampoco. Y ahora, si conozco ambos, ¿podríamos resolverlo? Sí. Sí, Sí. porque al conocer el logaritmo de 4, lo que yo tengo es 2 al cuadrado. Entonces, tendríamos 2 por logaritmo de 2. Al conocer entonces logaritmo de 4, en el fondo estoy conociendo el logaritmo de 2. Y ese me sirve, por ejemplo, para acá, en este, podría descomponer el 18 como 3 al cuadrado por 2, porque es 9 por 2, y como el del 3 me lo están dando y el del 2 lo saqué del 4, podría entonces con ambas juntas. O si hago la descomposición de abajo, el 24 es 8 por 3, ¿cierto? 24 es 8 por 3, pero 8 es 2 al cubo por 3. Entonces, el de 3 lo conozco, el de 2 también. Entonces, tiene que ser ambas juntas en este caso. Por eso la alternativa correcta es la C. ¿Queda claro quién me preguntó delante? Sí, gracias. Profe, Profe, la Ya. 18. es Diga, que perdón. La si 18. me hubieran dado el 18. logaritmo de 8 en vez del 4, ¿podría haber sacado yo el del 4 o solamente se da en ese caso? Si te dan el logaritmo de 8, sí, porque si tú tienes el logaritmo de 8, en el fondo tienes el logaritmo de 2. Por ejemplo, a ver, voy a poner por acá. Si yo tengo logaritmo de 8, eso es logaritmo de 2 al cubo. Y supongamos, eso te lo dan, es un valor C, por así decir, no me sé cuánto es. Y tendríamos que 3 veces el logaritmo de 2 sería un C que conozco. Y por lo tanto, el logaritmo de 2 sería C partido 3. Conozco el logaritmo de 2. Y conociendo el logaritmo de 2, puedo sacar el de 4. Porque si yo amplifico todo esto por 2, aquí me va a quedar 2 logaritmo de 2 igual a 2C partido 3, y ese 2 lo pasamos como exponente ahí arriba, y nos quedaría el logaritmo de 2 al cuadrado. Lo conozco. O sea, ¿qué conozco? El logaritmo de 4.
Entonces, si el ejercicio hubiese sido con el logaritmo de 8, también te sirve para haber Entonces sacado con los las potencias siempre sirve, ¿no es cierto? con las potencias, sí. Sí. Ya. Díganme cuál más. Profe, una pregunta, 21. pero No, al aire. 18. 18, profe. 18. Mandiola tiene una consulta, dígame. Profe, si se multiplican dos irracionales, si son diferentes, ¿siempre va a ser irracional también? No. Dos irracionales Diferentes. diferentes. No, porque podría ser raíz de 3 por menos raíz de 3. Mm. ¿Me sigue? Tía, entonces cuando, por ejemplo, uno suma y resta los irracionales o con un racional, ¿no hay una fórmula definida como cuando uno lo hace Exactamente. Sí, con par e impar? no hay como una regla. Hay que analizarlo más. Hay que analizar cómo son Ya. cada uno. Como te decía, la regla es como la de la multiplicación entre racional e irracional. Esa podría ser, o suma entre racional e irracional, pero no suma entre irracionales o multiplicación entre irracionales. Mandiola, ¿te quedó claro el ejemplo que te di? Si uno fuera raíz de 3 y el otro menos raíz de 3. Sí, ya. ¿Ya me Profe, dijeron el 18? profe, una pregunta con el 17 corta. Ya. Es que yo lo descompuse al tiro. O sea, el 72 lo puse al tiro 9 por 8, lo descompuse lo más simple y ahí veía si Claro, necesitaba ¿cuál el de 4 o el necesitaba? de 3. Sí. Sí, ¿Se puede sí, hacer así? ¿O? sí, tienes que descomponerlo. Ahora, yo lo hice con cada uno por si a uno se le ocurrió una descomposición distinta. Pero la idea siempre es tratar de descomponer los números primos, en las Sí, sí, así potencias lo de los hice. primos. Esa es la idea. Fíjate. Sí. Vamos a la 18 que me dijeron. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? La primera dice, si A es 2 y B es 3, entonces esta raíz de esta resta es irracional. Eso es falso porque A menos B sería 2 menos 3, que es menos 1. Y raíz de menos 1 es la unidad imaginaria, no irracional, es imaginario. Por eso la 1 es falsa. La 2 dice, si A es menos 1 y B es menos 3, entonces esta raíz sería irracional. Tendríamos raíz de menos 1 al cuadrado, que es 1, y el B al cuadrado sería 9 raíz de 10. Y eso es irracional. Por lo tanto, esa es correcta. Y la 3 dice raíz cúbica. Aquí no me voy a demorar en resolverlo porque cada vez que diga raíz cúbica y lo que hay adentro es real, porque el A es 1 y el B es 2, sí o sí va a ser real. Aquí no hay problema, el problema son las raíces de índice par. Entonces, si aquí dice raíz cúbica y lo de adentro estoy segura que es real, entonces todo va a ser real. Así que las correctas aquí son la 2 y la 3, que estaba en la alternativa E. Bien, pasamos a la otra página. Esa la 21, por favor. Uy, no los estoy escuchando. A la 23. a la 20, 21, porfa, tía. 21. Sea Z un número complejo y Z con la rayita arriba, recuerden que ese es conjugado. Entonces, se puede determinar la parte imaginaria de Z si se sabe qué. Primero, si Z por su conjugado es 10, con eso podríamos determinar la parte imaginaria. Un número complejo, recordemos que está formado de esta forma. A más BI. Entonces su conjugado va a ser el número A menos BI. Y acá si dice que la multiplicación entre ellos es 10, lo que yo tengo entonces es que A más BI por A menos BI es 10. Si multiplicamos estos dos, tenemos una suma por su diferencia, entonces nos quedaría que A cuadrado menos b cuadrado y cuadrado sería 10. Pero como y cuadrado es menos 1, eso pasaría a ser más. En el fondo siempre la multiplicación entre un complejo y su conjugado va a quedar esto, a cuadrado más b cuadrado. Siempre vamos a tener eso. Y dice que eso es 10, pero con esa información yo no puedo saber cuánto es d, porque no conozco a. Tengo una ecuación con dos incógnitas.
Por lo tanto, la 1 por sí sola no me sirve. La 2 dice, si la resta entre z, que es a más bi, y su conjugado, que es a menos bi, importante aquí los paréntesis, hay menos paréntesis, si esa resta es 2i, entonces, ¿qué tengo? Al tener esta resta, a menos a va a desaparecer, y menos van a quedar más, así que va a quedar aquí 2bi igual a 2i. Simplificando, nos quedaría que b vale 1. Y por lo tanto, con eso puedo encontrar la parte imaginaria de mi complejo, así que la que me sirve es la 2 por sí sola. Por eso es la B. ¿Ustedes me escuchan bien o no? Porque yo escucho mal cuando me... Si se escucha Sí, mal. yo la No, sí. escucho bien. Usted se escucha Se bien. escucha bien. Ah, ya, gracias. Sigamos. Díganme La cuál. La 23, por favor. 23, La sí. 23. 23. ¿Esa fórmula la reconocen? No. No. Sí, es la de Fahrenheit. ¿Es la D? Claro, para pasar Ah, de grado Celsius a Fahrenheit. Entonces dice acá, ¿cómo varía F si C disminuye en 10 unidades? Originalmente esto es F, 9/5 de C más 32. Si C disminuye en 10 unidades, entonces la nueva F, le voy a poner ahí una comita, la nueva F sería 9/5 de C menos 10 más 32. Y por lo tanto nos quedaría 9/5 de C menos 9/5 por 10 serían 18 más 32. Y ordenando esto, nos quedaría 9/5 de C más 32, que era mi original F, menos 18. Entonces, ¿cómo varió F? Varió en 18 grados, porque me quedó este original, 9/5 de C más 32, menos 18. Por eso la respuesta correcta es la A. Disminuye en 18 unidades. Había que reemplazar aquí nomás la C entonces y darle la forma a este que era mi original, 9/5 de C más 32. ¿Cuál más de esta página? ¿Queda alguno más por aquí? mm, No, La 28. 28. Si una de las la raíces o 26. soluciones de una... la 26. Por 26, fin. ya ve, vamos a retroceder un poquito. La 26 Profe, la despejar nada 26. más. Aquí nos dice, ya, ahí 26. estoy. Al despejar K, para despejar K hay que eliminar esta raíz, y para eso hay que amplificar al cuadrado toda la expresión, y se amplifica al cuadrado aquí a la izquierda, y se amplifica al cuadrado acá a la derecha. Al amplificar al cuadrado nos va a quedar 4 pi cuadrado, y la raíz la vamos a eliminar. Y nos queda de esa forma, m partido k. Si se fijan, bueno, acá me piden despejar el k, ¿cierto? Despejamos k y hay que pasarlo para el otro lado, pasarlo entre comillas, para el otro lado multiplicando 4pi cuadrado m. Y despejamos ahora k y sería 4. Profe, una pregunta. ¿No me queda valor absoluto de m Sí, partido k? ya, eso te iba a decir, en estricto rigor, sí, debiera quedar con valor absoluto. Aquí me faltó haber puesto con m y k positivos. Con m y k mayores que 0. Mm, ¿Ya? M y k mayores que 0. que ahí me enredé. Como... Sí, en estricto rigor. Ah, pero aquí, perdón, te queda al cuadrado, ¿cierto? Sí, no, es al... Sin embargo, lo que te queda valor absoluto es cuando tú sacas la raíz, no cuando elevas al cuadrado. Porque si esta expresión dice que t equivale a esto, entonces esta expresión que está aquí existe en los reales para poder hacer todo este despeje, y eso ya asume que esto sería positivo. ¿Cuándo te queda el valor absoluto? Cuando yo te digo despeja lo siguiente. Por ejemplo, que t al cuadrado
equivale, por ejemplo, a 2pi por m partido k, por dar un ejemplo. Entonces tú sacas raíz y al sacarle, ahí te queda valor absoluto de t, raíz de todo eso. En cambio aquí fue sacar raíz, fue elevar al cuadrado, ¿ya? Entonces, Ya, entonces siempre que leo al cuadrado no va cuando eleves al cuadrado, el valor estás absoluto. consciente de lo que está, esta t, por ejemplo, que es un número real, sí, ahí eliminas nomás. Ya. Gracias. Aquí pones valor absoluto, cuando tú sacas la raíz. Aquí fue elevar al cuadrado. Ya. Ya. Gracias. Vuelvo a la 27 entonces. No, ¿cuál era la 28? 28, 28. porfis. Ya. Si una de las raíces o soluciones de esta ecuación cuadrática es 3 menos raíz de 2, entonces ¿cuál es el valor de b? Aquí hay dos opciones. Una opción, no es la más recomendable porque es muy larga, es reemplazar este 3 menos raíz de 2 donde diga x, porque como es una solución, significa que satisface la igualdad. Por lo tanto, tú en la x reemplazas por 3 menos raíz de 2 y podrías encontrar la b sin ningún problema. Un poquito largo ese, no lo recomiendo. ¿Qué es lo más recomendable? Si una raíz x1 es 3 menos raíz de 2, ¿cuál es la otra solución? 3 más raíz de 2. Más Más raíz de raíz 2. 3 más raíz Ustedes de dirán, pero 2. esto ocurre cuando es imaginario. Sí, también ocurre cuando es imaginario, pero en este caso, como recuerden que la fórmula de la ecuación cuadrática, la fórmula general, dice menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4c, bla, 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 partido por 2a. Entonces, ¿qué ocurre? Acá, si la solución quedó así, 3 menos raíz de 2, menos raíz de 2, la otra tiene que ser con el más raíz de 2, no hay otra opción. Tienen que ser de alguna forma conjugados, aunque los dos sean reales, pero cuando tienen la raíz ocurre eso. Entonces, aquí debemos recordar que las soluciones de una ecuación cuadrática, cuando se suman, siempre nos va a dar menos b partido a. Entonces, si yo sumo estas dos soluciones que están acá, ¿cuánto me da la suma de ellas dos? 6. 6. La suma de ellas dos nos va a dar 6, porque se van a eliminar las raíces. Por lo tanto, nos va a quedar menos b partido por a. ¿Y cuánto es a? Es 1, ¿cierto? A vale 1. Y este b que tenemos aquí, ese b es el b este que está acá, de esa parte de la ecuación. Por lo tanto, es un menos b el que yo tendría que poner ahí. Así que nos queda eso. Es como que hubiese un menos 3, por ejemplo. ¿Y qué nos quedaría entonces? Que b valdría 6. Por eso la alternativa correcta era la b. Entonces recuerden Profe, que los ¿y coeficientes de la X1? ecuación cuadrática incluyen su signo. ¿Ya? Dígame. X1 por X2 era C partido A, ¿o no? Eso. X1 por X2 es C partido A. ¿Alguna otra? La Profe, ¿puedes explicar la 29. 29? ¿29? Sí, por favor. Ya, 29. Tenemos A y B son dos números reales distintos. Se puede determinar el valor de A menos B si se sabe que con la primera, ¿se puede solo con la 1? De aquí, ¿qué podríamos hacer con esta información que aporta la 1? Factorizar. Y al factorizar nos va a quedar AB factor de B, perdón, factor de A menos B. Tenemos acá entonces AB factor de A menos B. Y eso es igual a 30, dice la primera información. ¿Y con eso puedo saber cuánto vale A menos B? No, porque me está faltando cuánto es el AB. Si de aquí yo despejo, A menos B sería 30 partido AB. Entonces, este valor, que es el que quiero conocer, está dependiendo de cuánto vale AB. Por lo tanto, la 1 por sí sola no me sirve. Ahora, la 2 por sí sola me dice que AB, la multiplicación entre A y B, sería 24 partido 4, que es 6. O sea, la 2 solo me aporta esto, y no puedo saber cuánto es A menos B.
Entonces 2 por sí sola no es. Pero juntas, como ya la de arriba dijimos que dependía del A por B, y ya lo tengo en la información 2, juntas me sirven. Por eso la alternativa correcta es la C. La 30, porque no me acuerdo cómo se La 30 dice, ¿para cuál de los siguientes pares ordenados este sistema tiene infinitas soluciones? Esto sí está todavía en el contenido para este año, así que recordemos acá. Un sistema puede tener solución única, soluciones infinitas o no tener solución. Y eso va a depender de, bueno, la forma fácil de verlo es de ver la razón que forman los coeficientes de las X y de las Y en este sistema y de los números independientes. Si nosotros ordenamos el sistema, nos va a quedar X menos 3Y igual a 4. Y abajo nos va a quedar AX menos 6Y igual a menos B. Entonces, para que el sistema tenga infinitas soluciones, lo que tiene que ocurrir es que la razón entre los coeficientes de las X sea igual a la razón entre los coeficientes de la Y e igual a la razón entre estos términos libres. Aquí hay un 1. Entonces, ¿qué nos quedaría? Que 1 partido A tendría que ser igual a esta razón menos 3 partido menos 6, o 3 partido 6 nomás le puedo poner, porque como los dos son negativos va a quedar positivo. Y tendría que ser igual a esta razón entre 4 y menos b. Entonces, con esto, ¿qué podemos obtener acá? El valor de a. Si nosotros simplificamos 3 sextos, esto es un medio. Entonces, 1 partido a que sea igual a un medio, eso implica que el a tiene que ser sí o sí 2. Entonces, ahí ya tengo el valor de a. Tengo 3 alternativas que tienen 2. ¿Ya? C, E y D. Entonces, ahora tengo que encontrar el valor de b. Y como esto es un medio, hacemos lo mismo. Queremos que un medio tenga el mismo valor que 4 partido menos b. Y despejo b. ¿Cuánto sería b entonces? Menos 8. Porque aquí multiplico cruzado. 2 por 4, 8. Y acá nos queda menos b. Así que sería menos 8. Y eso está en la alternativa C. ¿Ya puede explicar la 32, por favor? 32. Y la 31. Y la 31. Mira, la 31 me interesa igual porque esta podría verse como que difícil el ejercicio, pero la verdad es que hay que aplicar un concepto básico aquí, que es el tema de la pendiente y el coeficiente de posición, y sale bien sencillo. ¿Qué dice la 31? ¿Cuál de las siguientes rectas no tienen puntos pertenecientes al cuarto cuadrante? La primera recta L1, si nosotros la queremos graficar, tiene una pendiente negativa, por lo tanto forma un ángulo obtuso con el eje X, o decimos que es decreciente. Y además pasa por el punto menos 4. Entonces, imaginemos que ahí está el menos 4, porque es el coeficiente de posición. La función, la ecuación está en su forma principal, despejada ahí. Entonces, pasa por el menos 4 y además es decreciente. Por lo tanto, la recta tiene que ser, pasa por el menos, ahí está el menos 4. Ahí, pasa por el menos 4 y es decreciente. Por lo tanto, ¿va a tener puntos en el cuarto cuadrante? Sí, recuerden que ese es el primero, segundo, tercero, y este es el cuarto cuadrante. Entonces, ¿tiene puntos que pasan? Sí. Esta sí tiene puntos que pasan por ahí, porque tiene una pendiente negativa, es decreciente y pasa por el menos 4. ¿Qué pasa con L2? L2 tiene una pendiente positiva, o sea, es una recta creciente y pasa por el 4. Entonces, la recta es así. Pasa por ahí, por el 4. Ese es el coeficiente de posición. ¿Y tiene puntos en el cuarto cuadrante? Esta no, porque solamente va a atravesar tercero, segundo y primer cuadrante. Por lo tanto, esta es la que me sirve. La de arriba no me servía, porque me preguntan las que no tienen puntos. Esta sí me sirve. Y la 3, ¿qué dice la 3? Esa recta tiene pendiente positiva, pero pasa por el menos 4. Entonces tenemos que L3, pendiente positiva, es creciente, pero pasa por el menos 4. Es así. Ahí está el menos 4, pero creciente. Entonces esta sí pasa por el cuarto cuadrante. Y la que me están pidiendo, entonces las que no pasan, sería solo la 2. Por eso la alternativa correcta es la B.
Profe, Dígame. está bien si yo lo pensé como por ejemplo ya la 1, ¿Ya? reemplacé la X por cualquier X positiva, por ejemplo 1, y me dio ya Ah, 4 también. tercios menos 4, porque solo Sí, pero es que ahí hay... tendrías que como que analizar todos los casos, Pero es que porque basta solamente con uno, con un, porque, o sea, basta solamente con que, no sé, por ejemplo, X es igual a 1. Y si me da una Y negativa es porque tiene punto en cuarto cuadrante, ¿o no? déjame, Sí, eso también. lo Eso es lo reemplazaron mismo. igual. Si reemplazan Que la X sea eh, positiva, entonces la sí X o sí, si es sea negativo va a estar en el positiva, cuarto cuadrante. claro, a lo que yo me refiero es que habría que ponerse Bueno, con todos los casos que sea de la X positiva. No vaya a haber un caso que no me... Bueno, en este caso no, pues no se daba porque la gráfica no lo permite, pero en general me refiero, bueno, en este caso que son rectas podría ser, pero si en general fueran otras expresiones, no me sirve eso del reemplazo porque tendría que yo verlo con todas las X positivas que podrían ser. En este caso sirve porque es una recta nomás la gráfica, pero si fuera otro tipo de gráfica no nos serviría. ¿Ya? Pero Profe, hay tengo una duda. que hacer. Perdón, no escuché. Tengo una duda, profe. Dígame. Es que en la 30 me quedó una duda, pero no tiene que resolver nada. Que en ese tipo de ecuaciones usted dijo que también hay soluciones con un solo término y que no tenga solución. ¿O Como en la 30, cuando no tiene solución, es cuando la razón entre los coeficientes de la X es la misma que la razón entre los coeficientes de la Y, pero es distinta a la razón entre los coeficientes, entre los términos libres. En ese caso, el sistema no tiene solución. Es cuando son paralelos. Ese es el caso cuando las rectas son paralelas, porque en el fondo lo que tiene son iguales pendientes, pero distintos coeficientes de posición. Entonces, en ese caso, las rectas, el sistema forma una recta paralela y son sin solución. No hay intersección entre ellas. y también puede tener una sola solución? Una solución única en el caso que el coeficiente, la razón de los coeficientes de las X sea la razón entre los coeficientes de las Y. En ese caso, el sistema tiene solución única. Y es cuando las rectas son secantes en el plano. Tía, puede ser el 32 por fin. 32, ya. Y después el 33. 32 dice Y después el lo 34. siguiente, ya. El 32 dice, se define la función en números reales de esta forma que tenemos aquí. Entonces, ¿cuál es f de x? Estas son las funciones en que se tienen esta dificultad porque no está definida para f de x, sino que aquí tenemos que está definida para el doble de x más 1. Y esa x que va aquí es la x que uno pone en esa parte. Entonces, ¿qué queremos encontrar nosotros ahora? Queremos f de x, por lo tanto, queremos que todo eso que está ahí adentro sea x, esa x que está ahí. Entonces, la pregunta, aquí hay que hacer una ecuación, pero entender que esta x, la que tengo ahí, la voy a tomar como una x distinta de esta, porque esa es la que yo quiero despejar, yo quiero saber qué tiene que ir ahí para que todo ese resultado me dé x. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 2x, le voy a poner ahí arriba una marquita, más 1, quiero que sea igual a esta x, que es la que nos piden acá. Entonces, al despejar, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que esa x, que tiene ahí la rayita, sería x menos 1 partido 2. Esta es la expresión entonces que yo tengo que poner aquí para poder encontrar f de x. Entonces nos va a quedar f de 2 por, y en esa x pongo esto que despejé acá. X menos 1 partido 2 más 1. ¿A qué equivale eso? Esa es la misma que tenemos aquí. Entonces, 2 por x sería 2 por lo que está en el paréntesis, que tenemos ahí, más 1. Entonces, ¿qué nos queda esta expresión? Creo que me salte algo, ¿no? Díganme, por favor. Es menos 1. Yo me equivoqué. Ese menos, ahí, ese que está ahí. Le puse más, es un menos. Ahí, menos 1. Entonces, simplificando acá, nos quedaría, bueno, y esto quedó f de x. Para eso hicimos ese cambio, porque si yo lo simplifico,
Me queda x menos 1 más 1, eso es x. Y acá me quedó x menos 2. Y ahí tenemos la función que nosotros queríamos. Entonces, ¿cuál es la regla en este caso de este tipo de funciones cuando no están definidas para un x? Tengo que despejar ese x que está aquí. Ese lo despejamos, que fue lo que hicimos, y le pongo una marquita distinta para distinguirlo de ese, ¿ya? Le ponemos esa marquita porque eso es lo que debe ir ahí y debe ir en esa parte. Por eso pusimos ese paréntesis ahí. Maite, ¿me sigues? Sí, gracias. Tía, ¿Ya? Sí, ok. Dígame. eh, Voy a dar otro ejemplo. Antes de tu pregunta voy a dar otro ejemplo para que me sigan bien. Por ejemplo, si yo tengo, voy a decir, no sé, voy a tener 3x menos 4. Y voy a decir que esa función está definida como 5x más 2. Por ejemplo, si yo a ustedes les pidiera cuánto es la imagen del 2, por ejemplo, no consiste en que ustedes reemplacen aquí el 2, ¿cierto? No, voy a dar otro ejemplo que creo que del 11. Ya, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la imagen del 11? No consiste en que ustedes aquí reemplacen por 11, porque la función no está definida para x. Ustedes quieren que todo eso que está aquí adentro sea un 11. Entonces, para eso van a tener que despejar esta x, que es la misma que está acá, y ver qué es lo que tiene que ir ahí. Entonces nos quedaría que 3x menos 4 nosotros queremos que sea 11. Y despejando eso nos daría que x tendría que ser 5. Y esa es la x que pongo acá. ¿Ya? Y por lo tanto sería 5 por 5, 25, más 2, 27. En el caso que me pidieron la imagen del 11. Entonces yo quiero que todo esto de adentro sea esto que está en el paréntesis. ¿Ya? Alguien me iba a hacer una consulta y yo lo interrumpí. Ahora dígame. sí, se me olvidó. No, dame un segundo. Ah, está bien si yo a ese, por ejemplo, 2x más 1, pienso que para que llegue a x, a lo que está al otro lado, es decir, a 2x menos 1, le tengo que restar 1 para que salga ese más 1 y restarle un x. Que en el fondo es como que estás haciendo la ecuación, pero mental. Lo que hicimos aquí lo Sí, estás haciendo, claro, sin hacer todo el proceso, pero igual, es lo mismo. pero ¿le tengo que restar un x o dividir Yo por igual 2? hice eso. A ver de nuevo. Por ejemplo, si ahí me dice f de 2x más 1, me ¿Ya? da 2x menos 1, ya, para sacarle menos 1, o sea, para sacar el más 1 tengo que restarle menos 1, y me queda f de 2x es igual a 2x menos 2. Y ahí tengo que restarle No, un no, x no, o no, no. dividirlo por No, 2. porque ahí, A pasarlo tenéis que ahí restarle estás menos 2, como ¿no? mezclando, haciendo como una ecuación con la parte de adentro y lo de acá, que son distintas. No, así no. En este caso, que es el lineal, podría funcionarte, pero si la ecuación fuera con x al cuadrado, por ejemplo, no es igual. Que como era 2x lo mismo, por eso quizás te funcionó, pero en general lo que tienes que hacer es la ecuación. ¿Y cómo llego a ese x menos 1 partido 2? Este de acá, Sí. porque lo de adentro que tenías tú era 2x más 1. Y eso tú quieres que sea x porque eso te lo piden. Me están pidiendo que lo que esté dentro del paréntesis sea x. Entonces yo digo, todo esto quiero que sea x. Y ahí despejo esa x con la rayita que está arriba. Ahí la despejo porque esa es la que tengo que poner ahí después para la ecuación. O sea, Ah, ya, 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 cacho. entonces, si lo haces así, ahí no te vas a equivocar porque es despejar nomás. Bueno, bueno. Ya. Me dijeron después la 34, ¿cierto? La 33. 33. 33. En la 33 tenemos el conjunto solución para f de x. Hay que reemplazar nomás. F de x es x más 3 y g de x es x menos 2 y queremos que eso sea 0. Y aquí está listo. Este producto, ¿cuándo va a ser 0? Cuando este sea 0 o cuando ese paréntesis sea 0. Y para que este paréntesis sea 0, el x tendría que ser menos 3 o el x tendría que ser 2.
Por eso el conjunto solución está formado por el 2 y el menos 3, que estaba acá en la alternativa C. ¿Sí? 34, ¿me habían dicho? ¿No? Sí. 34. Tenemos que A es el punto 8,0 y B es 0,6. Entonces la ecuación de la recta que pasa por el origen y por el punto medio de AB es, primero, punto medio de AB. ¿Cuál es el punto medio de AB? El punto medio del segmento AB. ¿Cuál sería? X1 más X2 partido 2. X1 más Y, X2 partido 2. y Y, Y1 más Y2 coma, partido 2. Y1 más Y2 partido 2. Entonces sería 8 más 0 partido 2, 4. Y 0 más 6 partido 2, 3. Ese sería el punto medio. Entonces ahora me piden la ecuación de la recta que pasa por ese punto 4,3 y el origen. El origen es el 0,0. Y el 4,3 está ahí Profe, ¿no es aproximadamente. menos 3? No, es 3 positivo. El punto medio es la suma de las coordenadas dividido 2. Ah, 0 verdad. más 6. Entonces me piden la ecuación de esta recta que pasa por el origen y por ese punto. Entonces, para ecuación de la recta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener la pendiente, coeficiente de posición o 2 puntos por donde pasa, etc. Aprovechemos que aquí la pendiente la podemos sacar fácilmente porque la recta pasa por el 0,0 y por el 4,3. ¿Cuál sería la pendiente entonces? ¿Positiva o negativa? Positivo. Positiva porque es creciente la recta. Y recuerden cómo es la fórmula, I2 menos I1 ¿4? partido 3 X2 partido menos 4. ¿cuál será? 3 Partido 4. 4. partido 4, la pendiente. Además, recuerden una forma rápida de sacar la pendiente, que es, este es un punto de la recta y ese es otro punto. ¿Cuánto me muevo hacia arriba primero y después cuánto me muevo hacia el lado para llegar de un punto al otro? De este punto, para llegar a este de acá, lo voy a poner del punto A, para llegar, no eran del punto P, que es el origen, para llegar a Q. ¿Cuánto me muevo? Me muevo 3 para arriba, eso indica más 3, y me muevo 4 a la derecha, eso significa más 4. Por lo tanto, la pendiente es 3/4. Si se les olvida por ahí la fórmula, también lo pueden hacer así. ¿Cuánto me desplazo de un punto para llegar al otro? Esa es mi pendiente. Primero hacia arriba o hacia abajo, si es hacia abajo es negativo, y luego derecha o izquierda, si es izquierda es negativo. Y ahí tengo la pendiente. Y ahora teniendo la pendiente y el coeficiente, ¿cuál es el coeficiente de posición de esta recta? 0. 0, porque pasa por el origen. Entonces la ecuación en su forma principal, recuerden que está dada por mx más n, donde m es la pendiente. Por lo tanto sería la recta 3/4 x más 0. Y si yo ordeno esto multiplicando todo por 4, me quedaría 4y igual a 3x. Y ordenándola nuevamente nos quedaría 3x menos 4y. La voy a pasar para acá el i. Entonces va a quedar menos 4i y eso igual a 0. Y eso está en la alternativa A. ¿Ya? Profe, la 35. 35. Es que no entendí el primer enunciado en la 35. Ya, dice, si f de x es la función 2 elevado a x, estas son funciones que debiéramos haberlas visto también ahora, que es la función exponencial, pero no viene en el... Bueno, a mí me queda igual, yo tengo como una contradicción, digamos, en sentimientos encontrados, por así decirlo, porque si bien no aparecen en la PSU varios contenidos, siguen estando en el currículum original que tiene cuarto medio, y me preocupa no verlos porque después en la universidad les va a servir y van a sentir esa necesidad de, chuta, esto no lo vi en el colegio y ahora me está costando. La función exponencial, la logarítmica, la raíz cuadrada, tienen un montón de aplicaciones que teníamos que verlas ahora en cuarto y que quizás nos vamos a quedar atrás con eso. Pero a los que les gusta ir más allá pueden estudiar esa parte o yo les puedo enviar material de lo que no vamos a ver en cuarto medio, pero me interesa que igual me lo pidan si alguien quiere estudiar un poquito más y porque les va a servir para la universidad. Y estas son las funciones que dejamos de ver ahora, que son la función exponencial. Y dice, si la función es 2 elevado a x, la otra 3 elevado a x y 5 elevado a x,
¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? La primera dice, existe un número real de modo que f de x sea igual que g de x. Eso significa que hay un valor de x que tú vas a reemplazar en este exponente y en el de acá, y los resultados van a ser iguales. A eso se refiere. ¿Y cuál sería ese valor? 0. 0. 2 elevado a 0 me va a dar 1. Y 3 elevado a 0, 1 también. Por lo tanto, ¿existe un número real? Sí, existe el 0. Ahí si quieres le ponemos x igual 0. Y después dice acá, la suma de estas dos funciones me va a dar h de x. No, 2 elevado a x más 3 elevado a x no es 5 elevado a x. Porque aquí de nuevo tenemos una suma de potencias y esas no tienen propiedad. Entonces eso no puede ser 5 elevado a x. Por eso la 2 no es. La 2 no. Ahí sí. Es así. Y la última dice, la imagen del 1, esto es reemplazar nomás. La imagen del 1 sería 5, porque sería 5 elevado a 1. Y dice que es igual a la imagen del 2 menos la imagen del 2 a través de la f. G de 2 sería 3 al cuadrado, que es 9, menos f de 2, 2 elevado a 2, sería 4. Y eso nos da 5, que efectivamente es h de 1, 5 elevado a 1. Así que por eso aquí las correctas eran la 1 y la 3. La 36. 36. Y después la 37, porfa. Ya, la 36 igual ya. Niños de la clase del jueves, yo creo que vamos a seguir con esta revisión porque hemos revisado todo, en verdad, todas sus dudas, es la idea. Y el jueves la terminamos. Sí. Y me interesa que también vayan avanzando en la guía de funciones que yo les dejé estudiar. ¿Va a dar el solucionario el jueves? El jueves tenemos clase. No, pero el solucionario de La 408. de la 408 lo va a dar el jueves. Lo voy a subir en un ratito. Se me había olvidado subirlo, pero lo tengo. Ahí. ¿Ya? Y si alcanzamos el jueves, resolvemos dudas de la 408. Ya, veamos la 36. Esto decía yo, es simplemente reemplazar. F de x menos x más 1, f de x es 3x menos 2. Y si le restamos eso, sería menos x menos 1. Al resolver eso nos queda 2x menos 3. Y eso es g de x, 2x menos 3. Así que la 1 es correcta. Y para la 2 es lo mismo, hay que ir reemplazando. G de x es 2x menos 3 y le sumamos x más 1. Entonces nos queda, esto es álgebra, ¿no? Nos quedaría 3x menos 2. ¿Y eso es f de x? Sí, 3x menos 2. Entonces es correcta. Y la 3 es la resta. 3x menos 2 menos g de x. Recuerden ahí cambiar los signos porque hicimos resta. Y eso sería x más 1, que es correcto. Entonces las 3 son correctas. ¿Cuál más? La 38, esa es la que dije que era importante que revisáramos, ¿cierto? La 37, por favor. Mira, la 37 hay que fijarse aquí en qué parte la curva queda hacia el lado de la y positiva. Y si te fijas, comienza a ser positiva desde ese valor. Voy a... un segundito. Ahí. Acá. Las imágenes, aquí la pregunta dice, en la gráfica junto tenemos una gráfica creciente cuyo dominio es el conjunto de los números reales. Si la gráfica intersecta el eje Y en el punto 0,2, o sea, ese punto que tenemos ahí va a ser el 2 en el eje Y, e intersecta el eje X en el punto menos 4,0, o sea, ese punto es el menos 4. Entonces, ¿para qué valores del dominio se cumple que las imágenes son mayores que 0? F de X son las imágenes. Entonces, nosotros nos fijamos, por ejemplo, si tú piensas en el menos 5, que está aquí, su imagen está aquí abajo, es negativa. Y aquí me están preguntando para qué valores las imágenes son positivas. En el menos 4 su imagen es 0, pero por ejemplo para el menos 3, que está aquí, su imagen es positiva, está ahí. Para el menos 2 su imagen es positiva. Para el menos 1 su imagen es positiva. Para el 0 su imagen es positiva, es el 2. Y así para todos los que siguen su imagen es positiva. Entonces, ¿desde qué número en adelante las imágenes se hacen positivas? Desde el menos 4, sin contarlo. Entonces, por eso es para los X mayores que menos 4. Pero esta alternativa correcta es la E. ¿Ya? Muchas Dígame. gracias.
Ya. Ya ahí yo solo saqué la pendiente y que el coeficiente Acá, de evolución es aquí 2, no hay pendiente porque esta es una curva, esta no es recta. pero. Ah, no sé por qué me dio. Igual me dio. Tú hiciste como una recta aquí entre ese punto y ese. Sí. Ahí. Es que, claro, esa recta también Ya. Ya, ya. pasa por ahí, pero no es pendiente, o sea, no es recta, es una curva. Pero te dio porque la pendiente, esa recta que pasa por esos puntos, también tiene imágenes positivas desde el -4 en adelante. Ya, y O mira, el gráfico no se podía resolver. la que yo decía es la 38, ¿cierto? Dice, dada esta función que tenemos aquí, ¿cuál debe ser el dominio y el recorrido respectivamente? Esta es la función potencia que vamos a ver en unos días más, pero me voy a adelantar. Ustedes saben que la función potencia corresponde, en este caso es función cuadrática. La función cuadrática tiene un vértice. Tiene un vértice que podría ser un mínimo o un máximo según hacia dónde se abra la parábola. En este caso, es una parábola que se abre ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Arriba, porque el A es positivo. El A es lo que acompaña al X cuadrado. Aquí esto tiene forma de cuadrado binomio, pero si yo lo resuelvo, lo que va a acompañar al X cuadrado va a ser el 3. Entonces esto se abre hacia arriba. ¿Y cómo se saca el vértice de una parábola? Sería 2 a la derecha y 1 arriba. X O sea, partido 2. Exactamente. Si nosotros pensamos en una gráfica de la original, supongamos que estamos aquí. Esta es la función original. que profe Escucha, revisa está en, con mi dibujo. está en canónica Ah, ahí, ¿o no? claro, Ah, está en ya. su forma canónica. Si yo pienso que esta es la original, x cuadrado, y miren la forma que tiene, o el 3x cuadrado lo voy a poner, porque esa es la que tenemos ahí, 3x cuadrado. Esta dice x menos 2 dentro del paréntesis y más 1 fuera del paréntesis. Eso indica, no se preocupen si ahora no les queda del todo claro, porque esto lo tenemos que ver ahora. Esto indica que el vértice de la parábola y la parábola completa ha sufrido una traslación de 2 unidades a la derecha, porque cuando adentro es negativo, igual que lo que vimos en el valor absoluto en la otra vez. Si lo de adentro es negativo, entonces se corre a la derecha 2 unidades y además se corre 1 unidad hacia arriba por el +1 que está afuera. Entonces, esa es mi nueva gráfica. Esa sería la gráfica de la función 3, factor de x menos 2 al cuadrado, más 1, lo que hace que el vértice de esta parábola sea el punto 2,1. Ese es el nuevo vértice de la parábola. Entonces, Profe, esto lo vimos el año pasado, ¿no? no me acuerdo si lo vimos, sí, creo que sí, las traslaciones, tienes razón, cuando vimos la función cuadrática, sí, tienes razón, pero creo que fue una pincelada, porque dije que era parte de cuarto medio, pero sí les había, sí, qué bueno que te acuerdes, sí, lo habíamos visto igual. Entonces tenemos que el vértice es 2,1. Esta función cuadrática, díganme ustedes, ¿es biyectiva en los reales completos? No, No. porque para que sea biyectiva tiene que No. ser inyectiva, y si yo trazo una línea acá paralela al eje X, corta a la gráfica en más de un punto. Eso quiere decir aquí que hay 2 valores que arrojan la misma imagen, 2 valores distintos. La imagen del 1 y del 3 es la misma. Si aquí yo reemplazo por 1 y reemplazo por 3 y después elevo al cuadrado, me va a dar el mismo resultado. Entonces, no es inyectiva. Y si no es inyectiva en todo su dominio, entonces la función no puede ser biyectiva. Y acá preguntan cuál debiera ser ese dominio, que no sean todos los reales, para que esta función sea biyectiva. Entonces, para que eso ocurra, yo debiera tomar una sola rama de la gráfica, del 2 en adelante o del 2 para atrás, pero no a ambos lados, porque si no va a ocurrir esto, que van a haber 2 reales distintos que tengan la misma imagen. Entonces, ¿qué opciones podría ser? Se fijan que aquí, bueno, la mayoría de las opciones estaban con el 2 y el -2, entonces hay que fijarse en eso. Aquí dice la C, por ejemplo, del -2 al infinito, no me sirve. Del -2 que está acá, al infinito estoy considerando esta rama de la parábola y estoy considerando la otra. Por lo tanto, ahí no está siendo inyectiva, así que esas no me sirven. Las que tenga del -2 al más infinito, aquí está. Del 2 al más infinito, claro, porque estoy considerando esta rama
Y si yo considero una sola, ahí sí puede ser biyectiva. Y aquí el problema ahora está en mirar el recorrido. ¿Cuál debería ser el recorrido de esta función? Recuerden que para que sea biyectiva, Del 1 en adelante. para que sea biyectiva tiene que ser sobreyectiva también, y eso significa que el recorrido coincida con el codominio, es decir, que todo el codominio esté ocupado. ¿Cuál debiera ser si desde aquí, esta es la imagen más baja que toma? El 1. Entonces debiera ser mi recorrido del 1 hacia el más infinito. Por eso la respuesta correcta es la B que tenemos acá. Profe, Dígame. ¿podría el 2 y el 1 quedar abiertos? También, sí, también puede ser. Entonces, esta parte, función potencia, si no les quedó muy claro, lo tenemos que ver, pero esto es importante, es mirar la forma canónica que tiene la función potencia y mirar directamente aquí cuál es su vértice. Y con eso uno saca que para que sea biyectiva debe considerar solo una rama de la curva o siempre ¿Ya? con el vértice. Dígame. ¿Es como necesario tener que graficarlo siempre, no? No, yo lo hice aquí para que me siguieran, pero una vez que tú identifiques el vértice, ese va a ser tu límite. Entonces sabes que tu dominio va a partir desde la X del vértice en adelante o desde Ah, el ya, menos ya. infinito hasta la X del vértice. Y ahí, Tía, Dígame. es que también se puede resolver solo mirando el paréntesis y viendo qué números También, podrían dar la misma claro, respuesta. sí, también por descarte lo puedes ir sacando. Y hay que calcular su inversa. Ahora, para calcular la inversa, no sé si me sirva mucho. Aquí la inversa sería considerando este dominio y este recorrido, porque si yo miro toda esta curva no tiene inversa porque no es biyectiva, la parábola completa. Tendría que considerar la mitad nomás, de una sola rama. Y ahí sacamos la inversa. Pero a lo mejor igual llega, pero quizás puede ser un poquito más largo si sacas la inversa. Aquí te piden para que sea biyectiva nomás. ¿Seguimos? Nos quedan 7 minutos. La 40. La 39. La 40, 39. 39 39. también. Vamos a revisarla porque es una aplicación de la función cuadrática y eso sí entra. Y tenemos lo siguiente. 39. La altura ft alcanzada medida en metros de un proyectil se modela mediante la siguiente función. La altura se modela con esta función, donde t se mide en segundos desde que se lanza hasta que toca el suelo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se pueden deducir? El proyectil cae a 10 metros de distancia de donde fue lanzado. Esta inmediatamente la descartamos porque la información que nosotros tenemos es de la altura que alcanza, no del alcance que se llama cuando en forma horizontal recorre el proyectil. Esa no la tenemos. Lo que nosotros aquí conocemos es cuán alto llega el proyectil en tal instante. Por lo tanto, la 1 yo no la puedo conocer. Así que esa no. La 2 dice, a los 10 segundos desde que el proyectil es lanzado, este alcanza su altura máxima. Cuando hablamos de altura máxima, tenemos que hacer referencia al vértice de la parábola. Esta es una parábola que se abre hacia abajo, porque el t cuadrado está negativo, entonces su coeficiente a es negativo. Y va a alcanzar un máximo en su vértice. Entonces, ese máximo lo va a alcanzar en un cierto tiempo, este gráfico tiempo versus altura. Entonces, ¿en qué tiempo va a alcanzar su máximo? Recuerden que el vértice tiene una fórmula que es menos b partido 2a, coma, la imagen de eso mismo que está ahí. La imagen de eso. Entonces, este es el que me interesa a mí, porque esta es la x del vértice, y que es el tiempo en que va a alcanzar la altura máxima. Porque la pregunta habla de eso, a los segundos en que alcanza la altura máxima, no de cuánta altura alcanzó. Entonces, menos b partido 2a. ¿Cuál es el b? En nuestro caso es 10, porque es lo que acompaña a t. Entonces sería menos 10 partido 2a. El a es 1, entonces sería menos 2. Y eso nos da 5. Eso quiere decir que la altura máxima la va a alcanzar a los 5 segundos, no a los 10. Por eso esta es falsa. Y después dice, a los 10 segundos el proyectil cae del suelo. Claro, si este movimiento sigue esta forma, o sea, la distribución, la relación entre tiempo y altura sigue esta forma, y el tiempo máximo
donde alcanzó la altura máxima fue 5 segundos, aquí fueron 5 segundos, entonces en caer otros 5 segundos, por lo tanto el tiempo de vuelo serían 10 segundos, así que esa es la correcta, por eso es solo 3. Profe, es que yo no me acordaba de la fórmula, entonces yo igualé a 0 para ver en qué tiempo la altura era 0. Entonces, y por 2 y a la mitad sería la Claro, altura máxima. también, sí, la altura es 0 cuando cae, entonces ahí tienes el tiempo de vuelo. 40. Ya, la 40, y creo que a lo La mejor puede 40, ser profe. la 40. Dada esta función, ¿cuál de las siguientes, o sea, dado estos conjuntos, cuál de las siguientes opciones es una función de A en B? Para que sea una función de A en B, a través, por ejemplo, de esta regla de formación que está en la alternativa A, quiere decir que a cada uno de estos elementos le asegura una imagen en este conjunto que va desde el -8 al 8. Y resulta que la A no puede ser porque esta función sería 6 partido X y al 0, que es del conjunto A, no le podría otorgar imagen. 6 partido 0, ¿qué es lo que es? No Entonces, existe. esa no es. La segunda no es una función porque no es una igualdad lo que hay aquí. Dice menor o igual que X. Aquí tiene que haber una igualdad para que sea una función. Entonces, esa no me sirve. La C dice 2x menos 1. Esta sí, una función afín, pero ahora veamos si es que a todos estos elementos le otorga una imagen. Entonces, supongamos para el mayor, voy a tomar el número máximo, que es el 6. 2 por 6 son 12, menos 1, 11. Y resulta que en este conjunto no está el 11, por lo tanto al 6 no le está otorgando imagen, así que esa no es. La D dice x cuadrado menos 4. Voy a tomar el mismo 6, que es el más grande. 6 al cuadrado es 36, menos 4, 32. Y acá no veo su imagen, así que esta no es. Y esta función que tenemos acá, raíz de x cuadrado, cotena sal, ¿a qué equivale esto? Raíz de x cuadrado. Está por ahí la coteo, ¿no? Más menos x, o sea, ¿qué es lo que es eso? Eso es valor absoluto de x. Valor absoluto de x. Recuerden ahí, no es llegar y simplificar, sino que poner las barras, porque aquí el x puede ser cualquier número real. En este caso, valor absoluto de x, vamos a ver si a cada uno de ellos le otorga una imagen. Si la x vale 0, valor absoluto de 0 es 0, y ese está en este conjunto, su imagen, sí. El valor absoluto de 2 es 2, que también está en este conjunto, el de 4 es 4, y el de 6 es 6, por lo tanto, esta es la función que podría otorgarle a cada uno de estos elementos una imagen en este conjunto. Por eso es la alternativa E. Profe. Ya, pero entonces la única forma es viendo cada alternativa. Sí, sí. Es que Profe, cada vez que ¿podría dice aplicar de cuál de nuevo? las siguientes opciones tiene que ser así, hay que analizarlas todas. Niños, Profe, entonces la B no es porque la B no es la porque no es inecuación una es una función. función. Aquí tiene que haber una igualdad, nunca una comparación como menor. Niños, llegamos a la mitad del ensayo, al 40. La próxima clase, el día jueves, que tenemos en la tarde a las 2, vamos a terminarlo de revisar y yo voy a subir en un ratito más las respuestas de la guía 408 y esa yo creo que ya no vamos a alcanzar a revisarla el jueves, vamos a tener que dejarla para el próximo lunes, la guía 408, avancen en ella porque eso funciona, eso viene potente en la prueba de ahora y el otro lunes la revisamos. Y mi idea es que veamos ya salir luego de función potencia para que después nos dediquemos a hacer hartos ensayos. ¿Todo bien, niños? Tía, tengo una consulta. Dígame. ¿Vamos a tener matemática electiva en la tarde? Sí, O sea, ¿cómo así por mí? Profe, una pregunta. Ah, ya. También, sí, por mí. Vamos a Profe, una revisar la pregunta sobre, guía que tenemos pendiente y materias más. Dígame, sobre la Manuel. 40, profe. O sea, lo que hay que hacer es tomar el x de A y resolver como con las Sí, ecuaciones que nos dan y eso, el resultado tiene que estar claro. en B. Y ver que su imagen esté en B. Sí. Ah, ya, gracias. Profe, Escuché otro. Dígame. los ensayos que va a mandar ahora van a ser de 65 preguntas, ¿no? 65, sí.
¿Ya? Ah, ya. Así es. Vale, vale. Dígame. ¿Qué hago si es que ya terminé la guía? ¿En la 408? Profe, ¿usted La le va a 408. hacer ¿Está matemática lista? No hay duda. ¿Quién me habla? electivo a todos los electivos? Espérame, es que alguien me estaba hablando antes. Si la terminó, escríbame, no sé quién me habló, para